Mirilla indiscreta. Cuando el ego se come al cerebro, te pueden hacer presidente de mentiras, y fabricarte un palacio, todo se reduce solamente al precio. ¿Cuánto costará la Casa Blanca? Pero lo más importante, ¿estará en venta? Solo tiene precio, lo que se vende, y solo se vende lo que tiene precio. Sin estar en venta, le pusieron precio al Palacio Nacional, pero no lo quieren pagar, es más sencillo, se lo quieren robar. El postor más importante, el que pretende decidir por todo un hemisferio, puso como condición que se hagan elecciones para honrar la democracia. Y acepta como socio honorario de la farsa al pueblo que vota. Mientras él, como socio capitalista, decide quién gana las elecciones. Hartos de esas componendas y desconociendo esa extraña sociedad electoral entre potencias y colonias, después de un resultado electoral mañoso y fraudulento, los habitantes del estado africano de Gabón decidieron, a través de su ejército, marcarle alto a la intervención extranjera, un golpe de estado. En el siglo XIX un reino llamado Orongu, Gabón se transformó en protectorado francés a través de los tratados con varios jefes tribales en 1839 y 1841. Los imperialistas son románticos hasta en sus denominaciones degradantes, protectorado, Estado Libre Asociado, Puerto Rico, o simplemente, los más insolentes, colonias bananeras del imperio. Quien cede por aludido tiene razón. Somos nosotros. Noten algunas coincidencias que nos retratan de cuerpo entero. Extensión 267.668 kms, cuadrados. Nombre, República Gabonesa. Corrupción, percepción en la población muy alta. Estructura política, régimen presidencialista soportado en una estructura multipartidista. El golpe de Estado, siempre presente en las estructuras republicanas desde tiempos inmemoriales, y la necesidad del dictador como orientador de la justicia reparadora, desde el viejo imperio romano. En América Latina el término está de moda, solo que de una manera peculiar. Por instrucciones del imperio, aquí el golpe de Estado lo provoca el gobierno instalado contra sí mismo, es decir que el gobierno se derroca a sí mismo. O lo más ridículo, el presidente electo de mentiras y con fraude, sin estar instalado y sin ningún poder formal, cuestionado judicialmente y en proceso de revisión institucional, denuncia un personalísimo golpe de Estado. Experto en subordinarse al dominio extranjero, acude a la comunidad internacional para que le financien su palacio de mentiras en los edificios Europlaza, desde donde, en franca usurpación de funciones, convoca a los alcaldes de todo el país para que acudan a su llamado ejecutivo. Creyéndose monarca, después de haber burlado y dejado en ridículo al presidente Giammattei, abusivamente, obedeciendo las instrucciones del señor Almagro, le exige al mandatario que retorne a la mesa de la transición, que segaramente resolverá que no hay presidente electo a quien entregarle el mando el 14 de enero a las 14 horas. Partido anulado por tramposo, diputados inexistentes y el único alcalde que ganaron en la inexistente movilización de votantes se sentirá liberado. El repudiado secretario general Almagro fue recordado esta semana por los bolivianos, que fueron víctimas de una versión de fraude electoral, denunciado mundialmente por el estigmatizado señor, que anuló la elección del presidente Evo Morales. Prácticamente sentenciado a muerte, pudo escapar, gracias a la intervención del presidente López Obrador, que corriendo infinidad de riesgos, para lograrlo, proporcionó el avión que con grandes peripecias, lo llevó a México y le salvó la vida. Resonaron en los espacios virtuales del mundo las palabras del señor Almagro al sentenciar: evitamos que se consumara el peor de los delitos que se pueda cometer contra la democracia, alcanzar el poder mediante un bochornoso fraude electoral. Esa misma boca, que hoy, apaña de manera criminal y descarada, el fraude electoral cibernético guatemalteco, planeado, patrocinado y financiado por el imperio de este lado del mundo. Como era de esperar, el verdadero pueblo guatemalteco no soportaría una imposición de este calibre, que lo degrada y ubica como una despreciable colonia. Y abanderados sus auténticos héroes y heroína nacionales, Doña Consuelo, el licenciado Curruchiche Cucul, jueces y magistrados dignos, han defendido con inclaudicable honor nuestra nacionalidad y soberanía.
Con un valor inusitado, en las condiciones actuales, soportando las presiones dantescas del imperio, sus aliados internacionales y los vendepatrias nacionales han solventado una semana heroica. Judicializar los procesos políticos para contrarrestar la avasalladora presión mediática que confunde a la población, como decía doña Karina de Ratmen, reclama de un valor monumental, pero se debe de hacer. Hay que multiplicar los esfuerzos de la licenciada Karen Fisher en ese sentido. Pedirle por escrito al presidente de la República que declare non gratos de los diplomáticos intuicionistas que violan, sin ningún escrúpulo, las normas que rigen las relaciones internacionales. Por esas violaciones flagrantes, plantearles a los presidentes, jefes de Estado o primeros ministros de esos países, la protesta del pueblo de Guatemala por la conducta ilegal de sus representantes diplomáticos. Por actividades ilegales, que no están protegidas por las normas que rigen las relaciones internacionales, abrir proceso penal al secretario general de la OEA. Y en circunstancias similares, protestar por escrito, con copia a todos los organismos internacionales, por el financiamiento de los Estados Unidos, al Palacio de Mentiras del también usurpador de una calidad inexistente de presidente constitucional de la República electo. El Parlamento Centroamericano debe pronunciarse al respecto y la Corte Centroamericana, a petición de cualquier ciudadano centroamericano, conocer oficialmente del caso. Emocionados todos los nacionalistas, patriotas y soberanistas, instamos a los revoltosos que no insistan en delinquir de oficio, instando a los guatemaltecos a la rebelión. El ultraje repugnante que le hicieron al pabellón nacional revela de manera inobjetable la naturaleza íntima de sus pretensiones provocadoras y totalmente ilegales. Las ridículas movilizaciones que convocan no alcanzan para llenar los autobuses que contratan, además de mentirles a los acarreados, a quienes tampoco les pagan el ingreso y gastos que les prometieron. Ciudadanos decentes contra pervertidos y tramposos no tiene equivalentes. Ganarles a cívica y políticamente a ustedes no es difícil. Convencer al imperio de la equivocación de su maniobra autodestructiva e involucionista pareciera que será tarea del presidente Trump.